¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno. Voltea al de al lado y dígale: qué bueno que estás aquí en esta hora. Y damos una bienvenida a todos los que nos están viendo también a través de las redes. Sabe que nos ven aquí en Houston, en los alrededores, en otros estados, pero también nos ven allá en Italia. Manda un saludo a Italia, por favor. Desde allá nos ven seguido las enseñanzas, y damos gracias a Dios por este medio que Dios nos ha permitido pues aprovechar para el extendimiento de su reino. Y hoy quiero pues compartir con ustedes acerca del poder de una vida en Cristo Jesús. Y quiero tomar la línea en la que los pastores hemos estado edificando. Le recomiendo que usted pueda ver los videos que el pastor Gerardo ha compartido acerca de sanando el alma a través del Espíritu. Entonces voy a tomar esa línea porque el próximo domingo hay una tercera parte de esto, así que esté al tanto, repase todo este material y hágalo vida en usted, que el Espíritu Santo en nuestra oración pueda hacerte comprender, entender, para vivir estas realidades que ya tenemos en Cristo Jesús. El poder de una vida en Cristo. Mira, la vez pasada, hace como 3 semanas aproximadamente, yo estaba por ahí en una librería, en un bookstore, ahí donde hay una cantidad inmensa de libros usados y nuevos, y yendo por cada sección, mirando tanta enseñanza, tanta palabra puesta en aquellos libros, y me imagino la gente escribiendo, pasando horas, invirtiendo su vida en eso para dejar algunas filosofías, maneras de pensar. Hay de todo tipo de libros. Usted puede encontrar libros históricos, puede encontrar libros acerca de la ciencia, de matemáticas, de la ciencia aplicada. Usted puede encontrar libros de arte y hasta de cocina, cómo hacer pancakes. Ahí puede encontrar, de todo puede encontrar ahí en la librería. Y me ponía a pensar, oye, cuántas cosas muy buenas que uno puede obtener de estos libros. Pero me puse a pensar que hay un libro que posee el poder de no solamente dar un conocimiento natural o un conocimiento muy sencillo y superficial y temporal, sino que tiene el poder de transformar la vida de los hombres, y es la Escritura. En este libro se contiene la vida. La palabra está contenida ahí en la Escritura y es poderosa para poder transformar al hombre integralmente, comenzando desde el espíritu, el alma y nuestro cuerpo también. Porque el reino de Dios, aunque es espiritual y comienza en el espíritu, afecta nuestra alma y también puede afectar nuestro cuerpo. Hay mucha gente que ha padecido enfermedades y ha sido sanada, ¿sí o no? Porque el reino de Dios opera desde el espíritu, pero afecta todas las áreas, el ser integral del hombre. Lo único que Dios necesita es que nosotros podamos leer, podamos exponernos a este libro, a la Escritura, y oírla con fe. Que al exponernos a la Escritura, a la palabra de verdad, entonces vaya acompañada de fe para que produzca en nosotros ese poder de una vida en Cristo Jesús. La Escritura tiene ese poder para que nosotros podamos experimentarlo en nuestra vida. Me parece que hay gente que ha creído, ha comenzado una jornada, ha sido introducida por la fe a una nueva vida en Cristo, pero no vive el poder de esa vida. Simplemente recibió salvación,
recibió vida en el Espíritu, pero se quedó ahí simplemente y no siguió adelante en la posesión de la herencia. Es decir, me quiero referir a todo lo que tiene que ver también con el alma que ha sido viciado por la vieja naturaleza. El apóstol Basilio nos compartía semanas atrás también acerca de cómo lo que está las historias que están en el Antiguo Testamento son tipos y sombras de nuestras realidades hoy en Cristo Jesús. De tal manera que nos habló de la historia cuando poseyó el pueblo de Israel, estaba poseyendo Canaán. Ellos tenían que ir y vencer a esos fereceos, jebuseos, a todos esos pueblos que estaban habitando en esa tierra que ya se les había sido dada. Cristo es nuestra Canaán, es nuestra herencia. Él está con nosotros, Él nos ha dado el poder para poder conquistar todo. Es decir, que cualquier área que ha sido viciada por la naturaleza pasada puede ser alineada al propósito de Dios a través del poder de una vida en el Espíritu. Pero me parece que hay creyentes que solamente han pasado la línea de la salvación, se han conformado y siguen manifestando ropaje de la vieja naturaleza que ya no poseen. Y por eso es que hemos estado trayendo esta serie, estas enseñanzas, para aclarar, para afinar, para que tú y yo podamos ser edificados en la verdad de lo que somos en Él y podamos vivir en ese poder de esa vida. Entonces es muy importante exponernos a la Escritura y poder hacerlo con fe para creer realmente lo que ha sucedido y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para posicionarnos en ese poder de la vida y este reino que Él nos ha dado, que es inconmovible y que no hay nada que lo pueda detener. Así que quiero compartir con ustedes acerca de estas cosas del ser integral, cómo tener esa vida en el poder del Espíritu y cómo vivenciarlo continuamente en nosotros. Romanos 7:14, quiero comenzar con este pasaje de la Escritura que dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Interesante, 3 cosas importantes que en este versículo el Espíritu nos da a entender acerca de la vida integral del ser. Número 1, nosotros tenemos que entender la realidad de lo que Cristo hizo en nosotros en la cruz. Cada evento, es tan importante cada obra que Cristo fue haciendo para que nosotros podamos experimentar este reino en nosotros. Es muy importante. La muerte de Él es algo importante, así como lo es su resurrección también, así como lo es su ascensión también, y así como lo es su venida en el año 70 en juicio para quitar todos los elementos que tenían que ver con la ley y el templo. Todos esos elementos son importantísimos, pero ahorita hablando de la muerte, es el comienzo de lo que Él vino a hacer, de la obra perfecta que Él vino a hacer en nosotros. Y dice este pasaje entonces: ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Número 1 es entonces haber muerto o participado de la muerte de Cristo. Para experimentar el reino en nosotros es necesario morir. Él murió primero como las primicias, y en su cuerpo llevó en Él el pecado de todos los hombres. Pero no es suficiente saber que Él murió, sino que yo morí ahí también. Es necesario la participación de la muerte de Cristo. Como dice este pasaje, yo morí con Él. Y no solo eso, sino que también dice: a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Es decir,
haber resucitado y pertenecer a Él también. Es parte. Morimos con Él, en su muerte fuimos bautizados, sepultados, pero también asimismo fuimos levantados y resucitados para pertenecer a Él. Morí, mi naturaleza pasada fue clavada y crucificada en la cruz, morí. El que está en Cristo ahora es una nueva creación, una nueva criatura. Resucitamos para pertenecer a aquel que nos resucitó juntamente con Él. Cuando Él murió, yo morí, fui clavado juntamente con Él. Cuando Él se levantó, yo fui resucitado juntamente con Él y le pertenezco a Él. Ya no vivo yo, ya no es mi vida, es la que Él me dio. La vieja pasada manera de vivir quedó sepultada para darme una nueva vida en Él. Es lo que dice este pasaje. Y dice: a fin de pertenecerle al que fue levantado de entre los muertos, de este modo daremos un fruto para Dios. Con el fin de morir y de haber resucitado es poder dar fruto para Dios. No es para vivir mi vida como yo quiero, es para dar un fruto para Él. Porque yo ya morí. Me dio la oportunidad de vivir en el Espíritu y dar un fruto para Él. Esto es muy importante, sencillo pero importante, porque si no comprendemos estas realidades, pensaremos entonces que Él me dio vida, pero para seguir viviendo mi vida como yo quiero. No, ahora vivimos para Él. Esta congregación, esta familia, nos caracterizamos no por un mensaje que es: Dios te ama y échale ganas, Él está contigo. Aquí lo que queremos es edificar tu vida, edificar hijos de Dios para el propósito del reino. Que el plan y el proyecto divino de Dios eterno sea cumplido y establecido aquí en la tierra a través de sus hijos. Y tú eres parte de ese reino. Dios te llamó, te escogió para ser, eres un privilegiado para ser parte de este reino y la expresión de ese reino aquí en esta tierra. Y estamos aquí para edificar tu vida. Los ministerios están para la edificación del cuerpo, para que el cuerpo, los hijos de Dios, hagan la obra del ministerio que tienen que realizar. La realidad de lo que éramos sin Dios nos habla también este pasaje. Siguiendo adelante en Romanos 7:5, dice: porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, note eso, en el espíritu, una naturaleza pecaminosa que ejerce dominio, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y daban fruto. ¿Para qué? Para muerte. Aquí están las tres cosas: espíritu, alma y el cuerpo operando, pero sin Dios. Una naturaleza pecaminosa que dominaba, y como estaba alejada de Dios, operaba en tinieblas, no había verdad, no había luz, no conoce a Dios, más bien es enemiga de Dios, produce un dominio. Y dice que las malas pasiones que la ley despertaba actuaban en nuestros miembros. Pasiones tiene que ver con los deseos de un alma corrompida y gobernada por simplemente los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Gobernada totalmente por eso. Y dice ahí que entonces lo que hacía es que dirigía este cuerpo, porque el cuerpo es el instrumento de servicio de lo que hay
en el espíritu y lo que hay en el alma de cada ser. Es el vehículo. Entonces nuestras pasiones nos gobernaban, nos dirigían, pero estaban con motivaciones incorrectas, corruptas. Por eso hoy podemos ver a gente en la política que son muy intelectuales, pero que manifiestan obras de la carne, que son gobernados por los deseos de la carne. Y vemos a tantos políticos en adulterios, en corrupciones y en todas esas cosas. Y quizás tienen un conocimiento natural de muchas cosas, pero no tienen sabiduría, que es muy diferente. Pero los hijos de Dios hemos sido habilitados en el Espíritu para conocer la sabiduría de Dios y poder expresarla en todo lo que hacemos y ejercer un dominio. Ya no nos domina un espíritu, una naturaleza pecaminosa, sino al contrario, un espíritu de poder y de dominio propio, que vamos a ver más adelante. Entonces vemos a este ser que nuestra naturaleza pecaminosa nos dominaba, estábamos bajo las pasiones y los miembros de nuestro cuerpo servían a eso, colaboraban, simplemente eran dirigidos para satisfacer esos deseos. Pero el fin de la obra de Cristo, vamos a seguir adelante en ese pasaje, Romanos 7:6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, nota eso, al morir, otra vez, a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Otra vez lo voy a repetir. Morimos a fin de servir a Dios con el nuevo poder que el Espíritu da, y no por medio del antiguo mandamiento. Cuando tú y yo morimos, entonces hemos sido libres. Es interesante que menciona aquí acerca cuando quedamos libres de la ley. Lo que pasa es que la demanda que Dios puso para que el hombre pudiera tener comunión con Él es la ley. Es la ley. La ley es espiritual, es buena, pero el hombre natural no tiene la capacidad de cumplir esa demanda. Ningún hombre en lo natural, producto de la semejanza de Adán, puede y tiene la capacidad de hacerlo. Al contrario, es contraria a la ley. Adán, la naturaleza de Adán que pasó a todos los hombres, es aquella naturaleza que está viciada, que es enemiga de Dios y que no puede cumplir esas demandas de la ley. Pero por eso, en su grande amor y misericordia, Dios, que es rico en misericordias, envió a su Hijo. No escatimó nada, envió a su Hijo para que viniera a cumplir a perfección esta ley. Él fue el único que nació con una naturaleza divina sin pecado. Por lo tanto, Él les dijo a sus discípulos: yo estoy aquí no para abrogarlas, vine para cumplirla. Ese era parte del plan y el proyecto de Dios para lograr la reconciliación, la restauración de toda la humanidad. Y Él lo hizo, Él lo cumplió. Y entonces se convirtió en el Cordero inocente, porque Él no debería haber muerto, pero llevó el peso de toda la ley y del pecado de cada uno de nosotros. Pero como Dios lo vio cuando Él murió, que Él es justo, Él lo levantó de los muertos y nos da su justicia a cada uno de nosotros. Ya no estamos subyugados, hemos quedado libres de la ley. No hay ley.
para nosotros, que nos justifique delante de Dios, porque Él lo hizo, Él la llevó. Y nosotros, como leímos también en el pasaje anterior que leímos, Romanos 7:4 dice: así que, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. ¿Lo ve? Yo quiero que la escritura se interprete a sí misma y vaya poniendo un depósito en el espíritu en cada uno de nosotros de estas realidades. Entonces, ya no somos subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Wow. Y ya no por medio del antiguo mandamiento, ahora hay una ley que ha sido escrita en el interior, en el espíritu de los hombres, de cada uno de nosotros. Es la ley del espíritu de vida. Es su espíritu, es la justicia de Dios operando en tu espíritu. Entonces aquí vemos dos cosas: ser libres del pecado. Cuando morimos fuimos libres, y a fin de que podamos servir a Dios. Por eso la escritura dice, les dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Poder. Ese poder me hace ser un testigo de esa realidad depositada en mí. Es el poder, recibimos el poder de una nueva vida y de una nueva naturaleza a través de su espíritu en nosotros. Mis amados, esto no se trata de una película de Marvel donde los superhéroes y las cosas se parecen. Esto es una realidad, esta no es una historieta, es algo que es real en el espíritu de los hombres. A veces ven tantas películas que se ven y las sacan y tanto rollo, y toda la gente, wow, esto no es una historieta, esto es la vida real. En el espíritu Dios hizo que recibiéramos un poder a todos aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús y en el Evangelio. Por eso les decía al principio que la escritura es un libro que tiene poder. Por eso lo dijo Pablo: el Evangelio es poder de Dios, comenzando en la salvación. Y en él se revela la justicia de Dios por fe, para entrar, y para fe en una vivencia ahora resucitados en Cristo Jesús. Vemos entonces a un hombre, espíritu, alma y cuerpo, porque así nos diseñó Dios. Un hombre sin Dios, una naturaleza pecaminosa en el espíritu, un alma donde el intelecto, mente, voluntad y emociones son gobernadas por los deseos, ya que el alma no tiene luz. El alma todo lo recibe, como nos explicó el pastor Gerardo, todos los sentidos, todo lo que recibe, las impresiones, lo que ha vivido, todo lo guarda, lo mira, hace sus conceptos de lo que tiene que ver con Dios, hace sus propios conceptos de lo que tiene que ver Dios, la vida, los valores, etcétera. Pero no tiene la luz en el espíritu, no tiene la vida en el espíritu, y es gobernada por los deseos, como ya lo mencionamos, de la carne, de los ojos, y por la vanagloria de la vida. Y vemos un cuerpo que actúa para dar fruto para muerte. Este es un hombre sin Dios. Este estado fue introducido por un primer hombre llamado Adán. Fue el primer hombre que Dios crea, que Dios pone en un huerto, y que este hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene la capacidad, tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Y eso que vemos en Génesis, ese huerto, es ese estado de comunión que este hombre tenía con Dios. Dios se paseaba por el huerto, el hombre escuchaba la voz.
Pero este hombre tenía que tomar una decisión, porque el amor verdadero no se puede ejercer si no tienes libertad. Dios tuvo que poner en nosotros la oportunidad de decidir para poder amar. Y este hombre decidió hacerse enemigo de Dios. Este hombre decidió, Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el hombre desobedeció, tomó la decisión incorrecta, quiso vivir de acuerdo a lo que él determinaba que era lo correcto. Hizo a Dios a un lado. Cayó en un estado de muerte. No es que murió físicamente, porque dice la escritura, ciertamente morirás. Desobedeció, por lo tanto murió. Fue desconectado de la vida que poseía. Entonces podemos ver a este hombre que introduce esta naturaleza. Romanos capítulo 5, tarea, léalo en su casa. Yo solamente le voy a dar los puntos básicos para entender lo que este hombre introdujo a la humanidad y cómo Dios lo resuelve. Porque Dios es justo. Unos dirían, ¿por qué Dios permitió que eso sucediera? Dios es justo. Y él ya había pensado, él ya sabía lo que iba a pasar ahí. Y ya había pensado él ya tenía planeado al segundo Adán, que es Cristo. Romanos capítulo 5 nos dice que Adán, por su transgresión y desobediencia, versículo 12, introdujo el pecado y la muerte. Versículo 15, por su transgresión morimos. Versículo 17, introdujo el reino de la muerte. Nótelo cómo lo dice, un reino operando en el espíritu de los hombres, de muerte, de separación de Dios, de desconexión de Dios. Versículo 18 dice que vino la condenación a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La condenación es vivir sin Dios, sin un espíritu conectado, sin la luz. Versículo 19, por su desobediencia fuimos constituidos. Esa palabra constituidos en el original es sido posicionados o haber sido hechos participantes de este reino de muerte, de esta naturaleza. Adán era un hombre que existía, pero en muerte. ¿Entiende eso? Existía, respiraba, pero en el espíritu en muerte, sin Dios, desconectado. Un ser que no puede dar en el blanco para lo que fue diseñado, expresar a Dios desde su interior. Eso es pecado, fallar al blanco. Entonces podemos ver a este hombre que introduce esta naturaleza, y por eso el hombre busca constantemente llenar ese vacío que tiene en el espíritu, a través de todas las cosas y los vicios del alma, y tratan de llenar lo que en el espíritu les hace falta, porque fueron diseñados para vivir y conocer a Dios. Entonces entendemos que por diseño en el espíritu es donde radica vida o muerte, ¿correcto? Hay solamente dos tipos de hombre en la tierra: los que están en vida, que han participado de Cristo Jesús por la fe, o los que están en muerte, que existen, pero en el espíritu no tienen el espíritu de Dios, sino domina un espíritu de muerte. Entonces Adán, dice la escritura en Romanos 5, Adán era figura, note eso, del que había de venir. Es decir, así como este introdujo muerte, condenación, este reino, venía otro que introduciría cosas diferentes, y es nuestro Cristo Jesús. Romanos 5 también lo menciona, versículo 15, a través de Cristo y su obediencia,
lo que Él hizo, introduce, versículo 15, el don de la gracia. Versículo 16, el don que produce justificación, justicia de Dios en el espíritu del hombre. Versículo 17, Cristo introduce el reino de la vida. Uno introduce el reino de la muerte. ¿Quién lo introdujo? Adán. Y viene otro a introducir el reino de la vida, y este es Cristo. Versículo 19, por su obediencia fuimos constituidos justos, por uno pecadores y por el otro justos. Versículo 21, hizo que reinara la gracia por la justicia para vida eterna. Introduce la vida eterna en nosotros. Qué maravilloso es definitivamente nuestro Dios. Note la característica principal del reino: justicia. La vida tiene que ver con su justicia en nosotros, haber sido constituidos, posicionados y haber sido hechos justos. Por eso hoy vivimos en cielo nuevo y tierra nueva, donde mora ¿qué? La justicia de Dios en nosotros. Justos. La vida de justicia, el espíritu que es la vida de Dios, que viene a morar en nosotros, posee esa justicia de Dios, porque el espíritu que recibimos es el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Su justicia ha sido depositada por su espíritu en nuestro espíritu. ¿Puede comprender eso? ¿Puede procesar en el espíritu eso? Tu espíritu es el mismo espíritu que posee la misma justicia de Cristo. Por eso eres un hijo de Dios y Él es nuestro hermano mayor, dice la Escritura. Juan 3:3 dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. La vida, el reino de Dios, se manifiesta en su justicia en un espíritu recreado en nosotros. Cuando por la fe tú crees el mensaje de Jesucristo, su obra, y que tú moriste en la cruz con Él y que fuiste resucitado con Él juntamente, la justicia de Cristo por su espíritu es imputada a ti. Por eso el reino de Dios es justicia primero, gozo y paz. Justicia, gozo y paz. Por eso Pablo les decía: yo me esfuerzo, yo trabajo, no yo sino la gracia de Dios en mí, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Así es como Dios te ve, ¿sabías? Perfecto en el Espíritu. Pero la carne muchas veces: no, ¿cómo? Yo tengo que hacer algo para lograr eso. Claro, es que no es por obras. Esto lo hizo Él. Solamente Él podía haber hecho esto. Por su justicia nos da su justicia. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia en el Espíritu. Si Dios es el que condena y no escatimó ni a su mismo Hijo y lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará con Cristo, con Él, todas las cosas?
Si Él me justificó en Cristo, Él no me acusa. Soy su hijo. Nada me puede separar de su amor. Ni principado, ni potestad, ni nada, ni la muerte misma, de que yo soy su hijo. Porque su justicia está en mí. Dios no está enojado conmigo, ni contigo. Él ve a su hijo en ti. Lo importante es que tú veas lo que Él hizo, cómo te ve Dios, para que te veas de la manera correcta y el poder que habita en tu espíritu para vivir para Dios y dar fruto. Justicia. Él está ahí intercediendo todo el tiempo por nosotros. Todo el tiempo. Tú tienes comunión perfecta con Dios, no por lo que tú haces, por lo que Cristo hizo. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, porque has sido librado de la ley del pecado. Ahora puedes vivir para Dios. Es la diferencia. Muchos malinterpretan eso. Vamos a darle rienda suelta. No, Señor, no entendiste la gracia. No entendiste la justicia que se te dio. Tú ya moriste. Te sepultaron. Ahora vive Cristo en ti. El problema es que la naturaleza pasada dejó vicios en el alma. Ahorita vamos a ir a eso. El reino de Dios es justicia en el espíritu, gozo en el espíritu. Gozo no es nada más alegría, gozo es un estado de ser. Gozo. No escuchas a Pablo siempre diciendo me gozo, regocíjense, gócense en el Señor. Me gozo aún en las aflicciones. ¿Cómo te quieres gozar en las aflicciones? O sea, es un estado de ser, de tener la confianza, de estar seguros de su justicia en nosotros, de la participación de su vida, y que no hay ninguna circunstancia alrededor externa que pueda quitarme lo que Dios ya me dio. Produce gozo. ¿Tú has estado gozoso en medio de las dificultades? ¿Has experimentado gozo y paz de Dios en medio de tribulación? Gozo en el espíritu. Yo no sé cómo se va a resolver esto, no entiendo, no le veo la manera, pero Señor, yo confío en ti. Tú eres mi Dios. Yo me gozo en ti. Gracias, Padre. Aunque sea difícil, aunque las emociones me dicten sentirme de otra manera, yo confío en ti. Gozo y descanso en ti. El gozo no te lo puede quitar nadie. La alegría tal vez, el gozo no. Porque Dios en su reino te dio su justicia, es un paquete completo. Justicia, te dio gozo y te dio paz. Una paz de saber que Dios no está enojado contigo, que Él te reconcilió consigo mismo. Si antes éramos enemigos de Él en nuestra mente, Él nos reconcilió y nos hizo amigos de Él. Paz. Dios no tiene nada conmigo. Al contrario, soy su amigo. Me ha revelado lo que Él desea de mí. Me ha hecho, a través de la participación de la vida del Espíritu, entender cosas que ojo no vio ni oído oyó. Son las que Dios ha preparado.
para sus hijos. Paz y gozo. Y a los que predestinó, dice la Escritura, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a estos también los glorificó. Por eso hoy tú y yo estamos sentados juntamente en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos glorificó por su gracia, por su pura gracia y amor. Qué maravilloso es nuestro Dios. La vida o la muerte operan desde el espíritu de los hombres. Por eso Jesús dijo, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que es nacido de agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios, de lo que decía el otro pasaje que leímos. El Espíritu posee la vida, es el río de la vida de Dios, que nos da el poder para ir, que en el espíritu nos hace perfectos, pero en el alma nos hace ir limpiando todas aquellas cosas que todavía son ropaje de la vieja naturaleza que dejamos operar o que operaba en nosotros. El reino de Dios y su gobierno está en el espíritu, en los que han creído. Pero el diseño de Dios es que ese depósito que está ahí pueda afectar el alma y pueda utilizar este cuerpo para vivir para Él y dar fruto, como lo hemos estado diciendo. Entonces, como hemos estado diciendo, ponemos esta gráfica: un hombre sin Dios básicamente posee una vieja naturaleza corrompida, está en muerte, esclava del pecado, que es lo que introduce Adán, sujeta a la ley del pecado. Es decir, él dice: sé que en mi mente es bueno la ley, las cosas de Dios, pero no puede hacerlas. No está habilitado para vivir eso. Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza entonces fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Nos liberó del pecado, de esa naturaleza. Vemos a un alma entonces que sin Dios expresa la vieja naturaleza. Es la que gobierna el cuerpo para manifestar la naturaleza que posee. Produce el fruto de la misma. ¿Cuál es? Muerte, no vida. No la vida de Dios. Produce destrucción. ¿Usted ha visto cuántos matrimonios destruidos no hay en nuestra sociedad? Porque el hombre es egoísta por naturaleza. Porque el hombre manifiesta en diferentes grados, en diferentes maneras, como lo vamos a ver más adelante, expresa lo que hay en el interior del espíritu del hombre. Entonces no pueden amar como deben amar. No conocen cómo es amar, porque no conocen aquel que es amor. Por eso los matrimonios rompen. Fruto de una naturaleza y de un alma que por diferentes circunstancias, como nos explicó el pastor Gerardo, ha sufrido, ha venido aceptando modelos y cosas que manifiestan la naturaleza de pecado. Efesios 4:22: con respecto a la vida que antes llevaban,
se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos, alma. Ser renovados en la actitud de la mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Está tomando forma lo que estoy diciendo? ¿Tu espíritu? Lo que más bien la Escritura dice. El ropaje es lo que cubre algo. ¿Alguien tiene un saco aquí? Préstame un saco, Miguel. Préstame tu saco. ¿Qué marca es? A ver si me lo puedo poner. Oye, está pesado traer una cartera aquí. A lo mejor traer una cartera o algo, una fusca, una pistola. Esto, vamos a pensar que yo soy la naturaleza de pecado, pero esa naturaleza tiene un ropaje. ¿De 220 a cuánto? Oye, Miguel, gracias, Miguel. Gracias, lo acepto. El ropaje es lo que manifiesta lo que hay adentro, ¿sí? El alma. Entonces, lo que hay adentro, si es muerte, si no hay vida, si no hay luz, el ropaje lo que manifiesta, ¿qué es? Muerte. Manifiesta muerte. Es lo que se ve, es lo que la gente puede percibir. Y el cuerpo simplemente lleva esta vida a donde quiera que está, ¿sí? Lo que ya hay adentro. Y la gente lo que puede ver, ¿qué es? La ropa afuera. Ve toda la manifestación del alma, pero que es un producto de la muerte que hay adentro. Entonces vemos a un hombre, como dice ahí, corrompido con los deseos engañosos, con un ropaje de la vieja naturaleza que manifiesta entonces carnalidad, gente almática, gente que todo lo ve a través de lo temporal, porque en el espíritu no hay luz, todo lo percibe y lo concibe desde un plano sin la verdad de Dios. Crea sus propias verdades de Dios, sus modelos de matrimonio, como ya se habló, sus modelos correctos de sociedad, pero sin Dios. Pero hay hombres que piensan estar bien, pero sus caminos son de muerte, como dice la Escritura. Son el resultado. ¿Por qué? Porque viven y expresan esa naturaleza que está ahí. Miren, el ropaje de la naturaleza, según nada más 2 pasajes voy a leer, es el ropaje, lo que expresa el alma de la muerte que hay dentro. Según Efesios 4, 17 al 29, son pensamientos frívolos, dureza de corazón. ¿Ha visto gente dura de corazón? Necios, ignorantes de Dios, entendimiento entenebrecido, no les resplandece, no entienden lo que es el sentido de la vida. Son sinvergüenzas, perdón a todos los que sinvergüenzas, o sea, inmoralidad, gobernados por los deseos sensuales de todo tipo. Ahí entra todo. Actos indecentes, mentira, arrebatos de ira. Es un
producto de esa naturaleza. Robo, codiciar lo ajeno, la flojera, ándeles, la flojera es un fruto. No, yo después, no voy a hacer, no. O sea, todo el tiempo ahí sin hacer nada, sin ser productivos, eso es parte de esa naturaleza y de no entender. Conversaciones obscenas, amargura, gente amargada, enojos, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Es un fruto que se expresa a través de un alma corrompida, gobernada por una naturaleza de pecado. Y dice en Gálatas 5:22, inmoralidad sexual también lo menciona, libertinaje, idolatría, un concepto falso de Dios, o adoración a otras cosas que no merecen adoración. Hoy en día el hombre se adora a sí mismo. El humanismo, crean filosofías, pensamientos, mentalidades centradas en uno mismo. Hechicería, esta me llamó mucho la atención porque en el original es farmakeia, drogas. Eso es lo que significa. Pociones, cosas. Es un resultado de la muerte en el espíritu, que se manifiesta en los deseos, en el alma, queriendo llenar y satisfacer ese vacío, pero nunca es llenado, porque solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo. Por eso a través del Espíritu de Dios es que recibimos el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu y viene a llenar todo nuestro ser, empezando en el Espíritu. Hay odio también, discordias, celos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, la gente que todo el tiempo quiere estar peleando. Mire, ese es un ropaje nada más. Es un ropaje. Borracheras y todas esas cosas. Gente que no tiene dominio y se emborrachan. No, sí, nomás una. Bueno, dos puedo. 3, 4. Ya está todo borracho. No pudo dominarlo. No pudo. Quiere, pero no puede. Sabe que no es correcto, porque eso le ocasiona llegar a la casa, problemas con la esposa, a gritar, agarran valentía para decirse cosas y terminan a veces hasta golpeando a hijos y todo. Y además se acaban toda la quincena. Todo. Saben que no es correcto, pero no pueden, porque están dominados. Y solamente se manifiesta a través de los deseos del alma. Y el cuerpo, pues simplemente, como lo vemos aquí, el cuerpo, pues es ya el cuerpo. Bueno, y el cuerpo, este cuerpo, básicamente está sujeto a lo que el espíritu y lo que el alma expresan, y simplemente es un vehículo, como ya lo mencionamos. Ahora, cambiemos la cosa. Hombre con Dios. Ahora sí, ya está. Bueno, este es el cuerpo. Sigamos. Hombre con Dios ahora. Nueva criatura. Tiene el poder del Espíritu Santo. Está en vida, tiene luz, libre del pecado, opera en la ley del Espíritu de vida y tiene la justicia, gozo y la paz de Dios en el Espíritu.
Romanos 6:6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada, el hombre de pecado fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos. Digan conmigo, soy libre. Tengo el Espíritu de Dios. Colosenses 1:22 no está en la proyección. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Otra vez, mediante su muerte te reconcilió y te presenta santo, intachable e irreprochable en el Espíritu. Wow, gracias Señor. Romanos 6:6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, como lo leímos, porque el que muere queda libre del pecado. El hombre tiene dos problemas entonces. Uno, la naturaleza de pecado, pero de esa Cristo se encargó. Rotundamente la destruyó en la cruz. Pero los vicios del ropaje de la naturaleza que quedaron en el alma te tocan a ti y a mí, con el poder que Dios ya te dio en el Espíritu. ¿Comprende? Si quieres seguir viviendo en ellos y recibiendo fruto de ese estilo de vida, lo vas a tener. Tienes el poder para vivir como Dios quiere que vivas. Tú puedes ejercer la autoridad y gobierno que opera en el Espíritu en ti, al entenderte y verte como Dios te ve y lo que ha depositado en ti. Todo lo demás, créame, son excusas de nosotros para vivir como queremos. Pero hay que entender que ya morimos y que hay un poder que opera en nosotros para que se exprese entonces toda la vida que ha sido depositado en nosotros con un alma restaurada. Dios comienza a restaurar nuestra alma. La salvación es instantánea, la regeneración es instantánea, lo demás es un proceso donde tú vas conquistando con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú te sumerges en la vida del Espíritu, en entender las Escrituras, en creer lo que Dios dice que eres, y comienzas a someter todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo. Es que no puedo perdonarlo. No quieres perdonarlo. Puedes, porque tienes el poder de aquel que nos perdonó a cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Queremos seguir guardando esas cosas ahí, y lo que manifiestan es muerte. Pero Dios ha puesto vida en el espíritu de nosotros. Note que la vieja naturaleza fue crucificada con Él. Morimos con Él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa naturaleza que introdujo a Adán fue destruida en la cruz. Y la tuya también, porque tú moriste con él ahí en la cruz. ¿Entiendes eso? No coexisten dos naturalezas en el Hijo de Dios. O está Adán o está Cristo, el Espíritu de Dios. Es que estoy luchando con pensamientos. Esos son los ropajes de la vieja naturaleza que tú sigues manteniendo porque quieres.
Por eso es importante saber qué somos en Él. ¿Qué dice Dios de mí, de lo que yo soy? Hebreos 2:14, note este pasaje poderoso. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hablando de Cristo, para destruir. Cristo vino a destruir algo. ¿Qué es lo que vino a destruir Cristo? La naturaleza de pecado que fue pasada a todos los hombres por Adán. Destruir, la palabra es catargeo. Inactivar, inoperante, hacer inoperante, desemplear totalmente. Se acabó. No tiene más operación en ti. Eso significa, Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte de su obra en la cruz al que tenía es al que sujetaba con su mano, al que nos mantenía esclavos. ¿Quién nos mantenía esclavos? La naturaleza de pecado. Estábamos esclavos de esa naturaleza. Pero Él vino a destruir por medio de la muerte de su obra al que tenía el imperio. Imperio es Kratos, es fuerza y dominio sobre nosotros. El hombre quiere, pero no puede porque hay una naturaleza dentro de él que no le permite. Hay una fuerza que quiero hacer el bien, pero no puedo. Pero Él, a través de su muerte, vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y diablo no es una persona, es aquello que nos acusaba. Diablo acusa constantemente. Una naturaleza que te dice: Dios no está contigo, tú estás lejos de Dios. No introdujo la naturaleza de Adán, el temor a los hombres, de tal manera que la gente ahora teme poder relacionarse con Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, Él vino a darnos su espíritu, y todo amor perfecto echa fuera todo temor. Él vino a destruir esa naturaleza que era contraria, que era mala, y librarnos a todos, dice versículo 15, los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a esa servidumbre de esa naturaleza. Ese imperio de muerte, esa naturaleza nos sujetaba a servidumbre. Pero en Él, en su muerte, morimos con Él y fuimos liberados de esa naturaleza, y recibimos el espíritu de su amor, de su poder. Él introdujo vida a nosotros. Romanos 6:8. Ahora bien, si hemos muerto en Cristo, confiaremos que también viviremos con Él. Ten la confianza de que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, que su espíritu te da la fuerza, el poder para vivir. Versículo 9. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, tú y yo, ahora es nosotros. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado. Ya moriste, papá, ya se acabó. De la misma manera, pero vivos para Dios en Cristo.
ahora vivo en Él. Puedo vivir en Él. Puedo conocer su voluntad agradable, buena y perfecta para mi vida. Puedo experimentar en esta vida gozo, paz, vivir en abundancia, según la abundancia que Él nos ha llamado a poseer en Cristo. Por lo tanto, versículo 12, no permitan, Basileo, no dejen que ejerza poder que ya no tiene. ¿Entiendes? No permitan, no dejes que algo que ya no tiene poder opere en tu vida. Eso es lo que significa. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan. Obedecer es poner atención, atenderlo. Ya no lo obedezcan a sus malos deseos, el alma, ¿verdad? A sus expresiones. Versículo 13, no ofrezcan, no se expongan, no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, porque en ustedes ahora mora la justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Interesante. ¿Qué horas son? Rápidamente. 4 cosas importantes aquí. Número 1, me considero muerto al pecado según este pasaje. Ya no reina. Acuérdese, ya no reina en mí. Se murió. No soy esclavo, ¿sí? Cuando venga una tentación o venga una situación, algo a tu vida, siempre tenga eso en mente. Yo ya morí a esto. Tú ya no reinas en mí. Ahora reina el Espíritu de poder de Dios en mí. Mira, te aseguro, se acaba ahí. No va a más. Me presento vivo de entre los muertos a ti, Dios. Esa es tu oración, debe ser tu oración. Señor, no, yo no voy a participar de esas cosas. Yo ya morí y ahora el que vive es Cristo. Y me presento vivo para Dios en Cristo. El pecado no tiene poder sobre mí. Ya no tienes poder sobre mí. Ya vimos los vicios de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Cuando el odio, la amargura, la ira, todas esas cosas son el ropaje. Pero tú ya no tienes pero aquí ya no tienes la naturaleza de Adán. Ahora tienes a Cristo. Quizás hay algunos vicios por ahí todavía que has permitido, que Dios está tratando, quiere trabajar a través de su espíritu. Y cuando viene la ira, la amargura por alguien, el odio, usted tiene el poder, como ya lo mencionamos. Ya morí. Usted posiciónese en lo que es. Considérese muerto al pecado. No participe, no deje, porque ahora las emociones se deben de sujetar al espíritu. Porque si vivimos por el espíritu, andamos también por el espíritu, dice la escritura. Manifestamos eso. 2, no permitiré ni obedeceré a ningún vicio de la naturaleza pasada. Quizás algunas cosas que practicaste en el pasado que fueron vicios, de repente saltan. Como mencionamos hace un momento, a veces nosotros mismos escuchamos, atendemos a esas cosas y nos vemos envueltos nuevamente en esas circunstancias que no producen vida. Pero ahora usted tiene el poder.
y no obedezca, no obedeceré. No pondré atención, no alimentaré esas cosas. No las alimente. Si eran una debilidad que usted tenía, no las alimente. El que siembra para la carne, ¿qué dice la Escritura? De la carne segará corrupción. Ahora, los que hemos resucitado con Cristo, pensamos en las cosas ¿de qué? De arriba, del Espíritu, a lo que se refiere. No de arriba en una posición así, es en el ámbito espiritual. Dice 3, no ofreceré mi cuerpo para servir al pecado. Este instrumento de servicio ahora vive para Dios. Ahora yo vivo para ti, Señor. No expondré mi cuerpo para satisfacer vicios que quedaron de la naturaleza pasada. Al contrario, ofrezco mi vida como instrumento de justicia. Note eso, no es nada más, ay, no voy a hacer aquello. No es eso, es ahora no hago y hago. ¿Sí? Presento, hago que la naturaleza de Dios en mí, mi alma que está siendo restaurada, sea expresada a través de lo que yo hago en todas las cosas. Así el pecado no ejercerá dominio nunca sobre tu vida, porque ya no lo tiene el poder. Nosotros se lo damos y lo queremos resucitar, pero ya no lo tiene. Muchos cristianos le dan ese poder que ya no tenga. Diga conmigo, andar en el Espíritu es andar en Cristo. Entonces ya morimos al pecado, vivimos para Dios. No dejaremos que los vicios de la vieja naturaleza gobiernen o reinen en nuestra alma y nuestro cuerpo, sino que obedeceremos al Espíritu de vida y presentaremos nuestro cuerpo como instrumento de Dios en justicia. Y termino ya con esto ahora sí. 5 puntos, nada se crea. Terminamos con esto. Los frutos del Espíritu. Esto es lo que debe manifestar el alma de un espíritu renovado en el poder de Dios. Eso es, quiero que te veas ahí. Ese eres tú y soy yo en potencia de lo que Dios hace en nosotros. No tú, sino Él en ti. Lo que Él hace por su espíritu, si nosotros lo dejamos que Él gobierne realmente nuestro ser. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Seré un hombre entendido en el propósito de Dios. Tendré un corazón dispuesto a Dios. Mis deseos serán en toda bondad. Mi mente será renovada. Poseo la justicia y la santidad de Dios. Hablaré la verdad. Mostraré honestidad. Trabajaré diligentemente. Seré generoso. Hablaré solo lo que edifica. No contristaré al Espíritu. Expresaré el gozo de Dios. Mis palabras serán para bendecir. Expresaré bondad. Mostraré misericordia y perdonaré así como Dios me perdonó. Qué maravilloso. Gracias. Ponte de pie y vamos a pedir que nos acompañen los músicos, por favor. Gracias, Señor. Habiendo pues recibido un reino